Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es el Lucas Richie en un nuevo video y hoy vamos a hablar de por qué odian a las Fujoshis. Yo pensé que esto era un tema de, no sé, 2010, 2015, pero evidentemente el odio a las Fujoshis sigue vivo y sigue más prendido hoy en día que nunca. ¿Por qué odian tanto a este subgénero de otaku, no? Comúnmente formado por un colectivo de chicas fanáticas de los anime o manga BL o yaoi que tratan justamente de relaciones entre hombres. ¿Por qué son tan odiadas? Para empezar vamos a ver qué significa Fujoshi. Significa algo así como un juego homónimo de palabras que significa mujer casada, pero en algún momento en internet pasó a ser lo que significaría como chica podrida o algo por el estilo, por justamente referirse a las fanáticas de este género. Todos sabemos que las Fuyoshi junto con los furros están abajo de todo en la escala social de internet, siendo el escalón más bajo o el que tiene la peor reputación de todas y los más odiados y despreciados por todos los otros fandom, sin contar los otros fandom que consumen contenido ilegal o de otro tipo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Para empezar me parece que hay que tener en cuenta el origen del género y por qué es tan despreciado tanto por el público como inclusive por la propia industria japonesa. ¿Qué es lo que sucede? El género yaoi o BL justamente surgió para sustituir lo que no hacían otros géneros. Dentro de la industria tenemos las viejas y empolvadas demografías que se dedican a encajonar los grupos de las personas según su identidad o su sexo, correspondiente a las chicas, el shoujo y el yosei, que son dos géneros que evidentemente no representan los gustos femeninos del todo o de por lo menos un gran grupo de ellas, porque son géneros que comúnmente son escritos por hombres, porque inclusive dentro de la industria vemos que no se aceptan a las mujeres o a las guionistas o a las escritoras que sean mujeres, sino que prefieren siempre que sean masculinos, y si son mujeres terminan escondiendo su identidad, rasgos propios de una sociedad con tintes machistas como la japonesa. Entonces vemos que el shoujo y el yosei no son géneros que terminen de satisfacer lo que buscan las mujeres dentro de las historias de ficción. ¿Por qué les gusta a las mujeres y a las Fuyoshi tanto el género BL o yaoi? Porque es un género que se enfoca mucho en la anatomía masculina. Es un género que se fija en los hombres, no tanto como todas las otras series donde vemos que hay gran cantidad de trama y que nunca se presta atención a cuáles son los gustos que puede preferir un público femenino, sino que se apunta más que nada al público joven y masculino porque es la mayoría o porque se cree que es la mayoría que va a consumir ese género dentro del gran amplio panorama de series y géneros que encontramos dentro del anime y manga. Otra de las cosas por la cual son tan fanáticas de este género es porque son historias que incluyen sexo, cosa que otros animes y mangas no hay, no se presentan, no existe. Tenemos dentro del antónimo, por otro lado, por ejemplo, para los hombres, tenemos los harem o las comedias románticas, dentro de los más populares en el anime y manga, que son series donde pasan 800 capítulos para que los protagonistas se tomen de la mano y a veces ni siquiera hay un beso ni nada. Y después tenemos en el otro extremo el hentai, que es de lo más turbio y perturbador que puedas encontrar y imaginar. En el medio no hay absolutamente nada, sin embargo parece que para el público masculino esos dos géneros funcionan perfectamente. En cambio para las mujeres no, quieren otro tipo de historias que tengan otro tipo de contenido, a veces más explícito o no, pero encuentran ese refugio dentro del BL, que es generalmente marginado y hecho por autoras mujeres, publicado a veces por ellas mismas o a veces siendo fanfics, o a veces siendo historias simplemente de internet o publicadas en editoriales chicas que no son aceptadas para ser editadas en editoriales grandes o bajo grandes sellos de Japón. Terminan siendo géneros que satisfacen esa búsqueda que tiene ese cierto tipo de público, que en principio no tiene nada de malo, es simplemente otro género que surge dentro de la amplia gama de géneros de anime y manga, creado para satisfacer cierto tipo de público. Hasta ahí todo bien. No molestan a nadie, nadie se enoja. ¿Cuál es el problema? El problema surge de la toxicidad que emanan las Fuyoshis, o sea, no todas las mujeres son Fuyoshis y tampoco todas son fanáticas de el yaoi o BL y tampoco todas se autoproclaman como tal. No estoy generalizando, tampoco lo tomen así, simplemente estoy definiendo los hechos. El gran problema es la toxicidad que emana en sus diferentes formas dentro de la internet y lo que le ha dado una mala imagen definitiva a las Fuyoshis. ¿Cuál es el problema? Uno de los más grandes, por ejemplo, es la invasión de otros fandom.
Hemos visto animes de los más comunes, animes shonen dedicados para un público joven, adolescente o para cualquier tipo de público que sea consumido. Hemos visto fuyoshis comentando abiertamente que quieren definir la orientación sexual de un personaje o que tienen shippeos homosexuales dentro de lo que son la pareja protagónica o cualquier tipo de comentario fuera de lugar en fandoms que no se dedican a eso. O sea, cuando uno entra en cualquier tipo de publicación, no en todas y no siempre, pero muchas veces, por ejemplo, en una publicación de My Hero Academia, entras y por ahí encontrás shippeos que a mí me parece un entretenimiento bastante absurdo, porque si el autor no te pone pistas de un shippeo adentro de la historia, no tiene sentido imaginarlo, pero bueno, hay gente que se divierte con eso, no lo comparto, pero no lo juzgo. Sin embargo, las fuyoshis muchas veces, las más tóxicas, las más efusivas, se dedican a entrar en otro fandom y dedicarse a opinar o a inventar historias basadas en eso. Primero, en definir la orientación sexual de un personaje que es ficticio, que no tiene, y segundo, en enraizar y crear historias falsas en base a eso, que no es lo mismo que crear fanfics. Por ejemplo, que puedes crear una comunidad, crear fanfics, y bueno, cada uno comparte sus pensamientos, ideas, fanatismos, lo que sea. Una cosa es hacer eso, compartir un gusto, compartir ideas, compartir historias creadas por fanáticos. Otra cosa es entrar en posteos de fandoms comunes y corrientes, de fandom que comparten ideas, que debaten la historia, que debaten los hechos dentro de ese anime y manga, y empezar a forzar historias, relaciones y hablar con comentarios subidos de tono que no llevan al caso. Eso es lo que genera y sigue generando, porque sigue sucediendo, una mala imagen en la fuyoshis, porque todo el mundo ve esos comentarios y dicen, bueno, ¿qué hace esta loca o loco comentando acá este tipo de cosas? Esto abarca para los dos, tanto hombres como mujeres que hacen esto, que vienen acá y comentan comentarios asumiendo el género de personajes e inventando historias sexuales donde no hay. Eso realmente molesta muchísimo. Y no es algo que no se haga dentro de la comunidad anime. Sabemos que la comunidad es muy tóxica y que sucede. Por ejemplo, hace unos años los fanáticos de Shingeki no Kyojin entraban en otro fandom de My Hero Academia, de Black Clover, de lo que sea, y decían que Shingeki era mejor. Y empezaban a discutir en base a eso, simplemente por la intención de incentivar el debate. Entonces vemos que estas invasiones suceden de muchas formas, no es algo único de las fuyoshis. Sin embargo, se las odia mucho por esto. Otra de las cosas por la cual se ve con rechazo es la histeria con la cual comentan. Generalmente se las ve comentando con mucha emoción, con mucha euforia, comentando cosas demasiado explícitas o cosas que no vienen al caso, como decía, en los comentarios que pueden poner dentro de otro fandom, o quizá comentando un anime en páginas de anime. No faltan esos comentarios. Por ejemplo, hace unos años estaba viendo Haikyuu y cuando bajo a ver los comentarios había un comentario de una fuyoshi que estaba inventando historias sobre los protagonistas Yoyo Hinata y Kageyama, que no tienen nada que ver. O sea, Haikyuu es una serie de deporte, nada más, pero vemos que las fuyoshis, cuando tienen que argumentar sobre sus deseos, sus ideas, sus fantasías, no lo hacen como quizá otro que dice, oh, bueno, ojalá que Hinata, no sé, gane el campeonato nacional. No, vemos que las fuyoshis comentan otro tipo de ideas, pero con una histeria muy exacerbada, con comentarios muchas veces muy fuera de lugar, lo que genera un odio por todos los demás que están dentro de esa comunidad. Entonces esto se conecta con el punto anterior. No solo suelen invadir otro fandom donde no es el lugar para comentar ese tipo de cosas, sino que los comentan con una euforia, con un entusiasmo, con una emoción y con un tono que no es el correcto ni en el lugar ni en el momento. Dentro de lo que es la histeria y cómo suelen comentar y hacer este tipo de argumentos en los animes que no tienen nada que ver con ese estilo, o sea, si lo hacen dentro de series que tienen fanservice creado para mujeres, como puede ser Free o otro tipo de series, uno cuando entra sabe lo que se puede llegar a encontrar, porque es un anime claramente apuntado para cierto tipo de público. Entonces, entrando a ver esa serie, no esperes ver comentarios sobre cómo nadan los personajes o la técnica de nado que usan, porque claramente es una serie apuntada para un público femenino que consume y que quiere ver ese tipo de contenido y que va a debatir y hablar sobre ese tipo de contenido. Entonces, en ese ambiente no está mal, pero sacándolo de contexto, como lo hacen las fuyoshis comentando en otras series con una euforia muy alta, terminan por molestar y irritar a todo el resto del fandom. Y acá viene el último tema y uno fundamental, que es la doble moral
del fandom, y estoy hablando no de las Fuyoshis sino del fandom en general, porque es sabido que las Fuyoshis suelen invadir otro fandom para hablar de sus teorías locas, pero también en estos años han aprendido a recluirse, a tener un poco de espacio privado y a debatir sus ideas en un círculo propio donde no molesten a los demás y donde no generen irritación por parte de otro fandom. Sin embargo, también hay una gran histeria y una gran sensibilidad y un gran odio por parte de la otra gran parte del fandom general, ¿no? Hombres, que generalmente el anime y manga es consumido en su mayoría por hombres heterosexuales, apuntado a eso, y el contenido también se apunta para ellos. Entonces vemos también un sesgo machista en ese rechazo tan grande por un público que busca simplemente algo diferente que no encuentra en otros géneros o en otras demografías. Por eso se acentúa mucho más el odio y el rechazo, porque dentro de la comunidad de anime, comúnmente constituida por jóvenes hombres heterosexuales, ven muy molesto que este fandom esté consumiendo y divirtiéndose y teniendo al mismo tiempo también un género propio que disfrutar, que está muy apegado a la identidad que tienen ellos. Entonces vemos que el BL y sus fanáticas no solamente molesta a la industria, que no la está mirando como un público objetivo a la cual satisfacer, sino que intenta alimentar a las demografías más comunes, el shonen, el shoujo, lo que sea, otros géneros con públicos más amplios, sino que también el público de estos géneros amplios también rechaza al mismo tiempo las Fuyoshis, viéndolos como una molestia, como algo que no debería estar, cuando simplemente es otro público que consume lo que le divierte, aunque también, como dije, las razones anteriores fueron las que causaron la atención y el odio por gran parte o por el gran público mayoritario de la comunidad anime, que son mayoría hombres. Sin embargo, es una doble moral, porque vemos que no molesta tanto o que no genera tanto odio. En realidad, el odio a este gran público, a la mayoría, el odio se ve desde afuera, desde la gente que no es del fandom, que no son otakus, que los califican de otakus y los odian. Entonces vemos que es como una cadena de odio de los normies hacia los otakus, y los otakus a las Fuyoshis, que son minoría y son menos que el fandom mayoritario, que vemos tiene los mismos rasgos, que son igual de reprochables, simplemente con otra orientación, porque también vemos en todos los animes una cantidad excesiva de fanservice que a nadie le parece molestarle, o por lo menos a la gran mayoría no le molesta y lo normaliza absolutamente. Todo el tiempo el cuerpo femenino absolutamente sexualizado, exacerbado y muchas veces rozando lo ilegal, pero parece que no le molesta ni a Japón ni al público de Occidente que lo consume. Sin embargo, como son la mayoría y como las únicas que probablemente atacan o que ven este tipo de actitudes como negativas sean las que tienen una actitud feminista más acentuada, o las Fuyoshis que lo atacan o lo ven negativo desde su lado espejado, son las únicas que lo atacan. Vemos que no es un tema en el cual se ponga acento constantemente dentro de la comunidad o que se ponga en debate. La verdad que a mí las Fuyoshis me molestan de la misma forma que me molestan, no sé, los fanáticos excesivos de Makima o los fanáticos lamebotas, los sim de Nagatoro, son igual de molestos y me repugnan de la misma manera. Los personajes que sean absolutamente exacerbados, que no sepan diferenciar su imaginación de la historia, que no sepan respetar los gustos de los demás, o que invadan el espacio de los demás, o que hagan comentarios fuera de lugar, ese tipo de personas estoy hablando, no hablo de los fandom en general. Ya sabemos de cuál gente estoy hablando, de la que no tiene un comportamiento social de comunidad adecuado. Así que bueno, gente, en breves palabras, esto ha sido por qué la comunidad odia tanto a las Fuyoshis. Por mi parte no consumo BL ni yaoi, salvo alguna serie muy particular como Banana Fish o alguna serie que sea muy light, porque eso es algo que también suele exacerbar y molestar de las Fuyoshis, que buscan contenido muy explícito todo el tiempo, que eso, como no se ve en otros géneros o en otras series, también suelen molestar al resto del fandom. Pero bueno, leo sus comentarios, qué opinan sobre esta división dentro de la comunidad, y nos veremos en un próximo video. Adiós.